Sonido 1, 2, 3. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu.
y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará con tu Santo Espíritu. Ofrecemos esta Eucaristía por todo el pueblo santo de Dios, pidamos por nuestros hermanos enfermos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien, siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. En lo referente al tiempo y a las circunstancias, no necesitáis, hermanos, que os escriba. Sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso les sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, para que ese día no os sorprenda como un ladrón, porque todos sois hijos de la luz o hijos del día, no sois hijos de la noche o de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y despejados, porque Dios no nos ha destinado al castigo, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, para que despiertos o dormidos vivamos con Él. Por eso, animaos mutuamente y ayudaos unos a otros a crecer como ya lo hacéis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. El Señor es mi luz y salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida.
Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar a voces: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó: cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos: que tiene su palabra, da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, la palabra de Dios que siempre nos ilumina, como dice hoy, en la primera lectura San Pablo nos hace una hermosa exhortación para que permanezcamos en esa luz, porque no somos hijos de las tinieblas, hijos de la noche, sino que somos hijos de la luz. Cuando se utilizan estos términos, por ejemplo, anoche se utilizó el término nube, aire. Hoy se utiliza el término luz, tiniebla, noche. Todo eso hace referencia a lo que tiene que ver. En cuanto a la luz se refiere a Dios, en cuanto a la tiniebla lo que no es de Dios, porque en la palabra se utiliza todos estos términos filosóficos también que tienen que ver con la sabiduría humana. La luz es aquello que se puede dar, que se puede manifestar, que puede estar, que tiene ser, por decirlo así, en términos filosóficos. La tiniebla, ¿qué es? Pues es la falta de esa luz, es el efecto. La tiniebla no existe como tal, la tiniebla no tiene ser, es la carencia de luz y se da ese efecto, como se da en otros asuntos. Por ejemplo, ahora tenemos frío, pero nunca se mide el frío, se mide la temperatura, el calor, eso es lo que se mide. El frío es la falta de calor. Entonces, cuando estos términos se están utilizando, ayudan a la inteligencia a cuadrar sus cosas, porque en aquellas épocas ya existían, por ejemplo, religiones, donde había dos dioses. Uno para lo bueno porque hay evidencia de cosas buenas y otro para lo malo porque hay evidencia de cosas malas. Una de esas religiones era la de los maniqueos, a la cual perteneció Agustín, ahora San Agustín, porque él también tenía ese problema. Pensaba que había dos principios y resulta que cuando ya San Ambrosio le ayudó en ese proceso a entender, desde la sana inteligencia pudo comprender que solamente se puede ir hacia una sola cosa, hacia la luz, que es lo único que existe, lo demás es falta de eso. Entonces, cuando hablamos de luz, cuando hablamos de bien, bien es lo que existe. Si no hay bien, aparece el mal como efecto, pero el mal como tal no tiene esencia, es un efecto de la falta de bien. Y por eso, queridos hermanos, ese principio debería estar muy bien allá acuñado en nuestra mente para que podamos entender que cuando hablamos de luz, por ejemplo, o hablamos de bien, o hablamos de Dios, solamente podemos tener un punto de referencia, no más. Es decir, existe una sola cosa. Como decía Jesucristo, existe la verdad, y yo soy el camino, la verdad y la vida.
La tiniebla es la falta de todo eso. La tiniebla es empezar a obnubilar la mente con una serie de pensamientos que a la larga no ayudan para nada y parecen lógicos. Los pensamientos a veces que por ahí alguno con una u otra doctrina parece que como que está diciendo algo y mentiras, eso no tiene sustento. Antiguamente, y eso lo estudiamos los que estudiamos filosofía, a los que nos tocó eso en el estudio de las materias eclesiásticas. La filosofía, por ejemplo, antiguamente, habían estos filósofos, los que estudiaban la verdad por ser la verdad, y otros que aparentaban ser filósofos, pues salían con unos cuentos por ahí raros, y a eso la gente decía, cuidado con eso. Aparece mucho que por dinero empieza a decir cosas. Solo podemos hablar de lo que existe en sí mismo, de lo que tiene consistencia, y aquí San Pablo nos dice, hay una luz. Cuando se utilizan estos términos, como decía ahora, se está refiriendo al bien máximo. ¿Cuál es el bien máximo? Dios mismo, la verdad última. Ustedes están siguiendo esa verdad. No se desanimen, a pesar de las circunstancias. Es la exhortación que nos hace aquí San Pablo. Vivan como hijos de la luz, no como hijos de las tinieblas. Los hijos de la luz siempre están advertidos de que las tinieblas de vez en cuando como que surgen, aparecen. Recordemos lo que decía nuestro Señor Jesucristo allá en el Sermón de la Montaña, capítulo 7. El hombre sabio construye sobre roca. Su casa está bien cimentada si tiene una roca, porque vendrán los vientos, huracanes, tempestades y darán contra esa casa, pero si está bien cimentada, no se caerá. En cambio, el necio o el tonto construye sobre algo deleznable como la arena, y el que no le pone un cimiento sólido a su vida, cuando vengan esas tempestades, tinieblas, etcétera, la ruina va a ser total cuando den contra esa casa. Ese es como el principio que hay que tener en cuenta, y aquí San Pablo nos está invitando a tener esa solidez en la luz, en Dios, porque van a venir las tempestades, van a venir las tormentas, y cuando aparezca eso, como un ladrón, dice acá, que también eso es manifestación del Señor. Si está bien cimentado, pasará, pero si no, perecerá. Ustedes no son hijos de las tinieblas para perecer de esa manera. Ustedes están bien cimentados en Cristo, Él es la luz. Recordemos que esos términos se refieren a Dios. Ahora Jesucristo también nos ha dicho a nosotros, muy bien, yo soy la luz, pero de ahora en adelante son ustedes los que tienen que llevar esta luz al mundo, por eso los nombro luz del mundo y sal de la tierra. Tenemos ahora nosotros esa función. Cuando nosotros aprendemos a asumir esas tareas que Jesucristo nos pone, empezamos a entender otras cositas. Dios nos está respaldando, Dios nos va acompañando para que podamos salir adelante. Y si no, entonces, como nos dice hoy el Evangelio, Jesucristo va por allá a Cafarnaún y empezó a enseñar a la gente los sábados. Los sábados había que ir a la sinagoga a enseñar. Pues resulta que allá en la sinagoga, oh sorpresa, habían muchos hijos de las tinieblas ahí. Hijos de las tinieblas son los que no tienen bien su cimiento, como decíamos ahora, y se manifiesta a través de eso que dice acá, los demonios que empiezan a manifestarse. La cosa curiosa es que los demonios también van a misa, o por lo menos van a la sinagoga allá, al lugar religioso de los judíos. Muchos de ellos se le manifestaron precisamente allá donde se reflexiona la palabra de Dios. La ley de Moisés, se decía en aquellas épocas, la ley de Moisés también es palabra de Dios, pero cuando no se interpreta bien, cuando no se hacen bien las cosas, la persona queda allá tranquila en su vida. Entonces, por ejemplo,
Jesús hacía reproches grandes precisamente por interpretar mal la palabra de Dios. ¿Qué dice la ley? Dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes con sus maestros han resultado haciendo unas lógicas ahí todas raras, que la que utilizaban en aquellas épocas, y lo repito constantemente porque eso nos puede ayudar a entender también muchas cosas que nos pueden estar pasando. Sus maestros decían con unas lógicas muy mundanas: entre Dios y mis padres, ¿quién es más importante? Obviamente Dios. ¿Y Dios dónde está? Está en el templo. Entonces, si yo doy una buena ofrenda al templo, ya no quedo obligado con mis padres. Eso es sembrar tinieblas. Y los que estaban allá en ese sitio, en la sinagoga el sábado, recibiendo enseñanzas, la predicación que recibía de aquellos maestros o los rabinos era una lógica más o menos así, donde ellos quedaban tranquilos allá sentados divinamente y hacían unos discursazos chéveres, pero todos, así como entraron, así salían. Pero llegó Jesús con autoridad a decir las cosas como se deben hacer, a predicar como se debe predicar, decir los pecados de la gente, y se empieza a revolcar el demonierío que estaba allá adentro. Pasa en todos los evangelios. Hoy estamos viendo la versión de San Lucas. Pues los demonios se revuelcan cuando escuchan bien la palabra de Dios, cuando está bien interpretada, cuando dice lo que Dios quiere que diga, cuando va con el Espíritu. Y la gente decía: ¿y este qué tiene su palabra? Porque habla con autoridad, porque los demonios se revuelcan. Eso es lo que están diciendo ahí. Este hace que los demonios que yo traigo acá, que mientras estoy con los demás, están tranquilos. Eso siempre ha pasado, queridos hermanos. Cuando se dicen ciertas cosas que molestan, cállese. Usted no puede hablar contra los derechos humanos. Esos nuevos derechos que hay ahora, por ejemplo, el aborto es un derecho humano. Ser homosexual es un derecho humano y cosas de esas. Contra eso no hable, porque, mejor dicho, contra los anticonceptivos y contra ciertas cosas, no diga eso, porque la sociedad, y entonces hay que hablar y todos los demás hablan para que uno quede tranquilo y todos felices. Pero cuando hay que hablar el evangelio como hay que hablarlo, cállese. Usted no tiene por qué decir eso. O empiezan persecuciones o empiezan incluso hasta con muertes. Cosas de esas. Entonces, queridos hermanos, cuando Jesús o el Evangelio dice que Jesús habla con autoridad, es eso: revuelca toda esa cochinada que hay por dentro de nosotros, nos pone intranquilos, los demonios empiezan a manifestarse. ¿Qué vas a hacer con nosotros? ¿Vienes a atormentarnos? Si nosotros sabemos quién es usted es el Santo de Dios. Un demonio, cuando dice eso, lo dice simplemente para burlarse de Dios. Porque el que dice que es santo de Dios es porque está listo para recibir la conversión, la acción de Dios mismo. Pero con nosotros los demonios no pudo, y sabemos quién es. Es decir, los demonios se condenan a sí mismos porque nunca dejaron que Dios actuara en ellos. Y eso es muy sencillo, bueno, no es tan sencillo, pero entendiéndolo es bastante sencillo. Santo Tomás de Aquino hace 800 años más o menos hablaba o explicaba qué son los demonios. Los demonios son seres angélicos. ¿Qué son los ángeles, por decirlo así? Son espíritus puros, creados en una sola manifestación o acto de Dios, y por eso reciben una ciencia infusa, inmediata. Tienen todo el conocimiento en un solo acto de creación, porque no tienen tiempo, no tienen materia, no tienen espacio, no tienen nada de eso, reciben todo de una. Y en un solo acto ellos deciden si se van con Dios o se alejan de Él. Nosotros recibimos la información pues paulatinamente. El tiempo, el espacio, la materia hace que la comprensión de las cosas de Dios se haga de manera, ¿cómo se dice?, cursiva. Por eso hay cursos.
por tiempos muy largos a veces, procesos muy largos para poder comprender las cosas. Nosotros nacemos y aquí en el cerebro no hay nada de conocimiento, solo hay instintos, no más, que funcionan naturalmente, pero esos instintos no son conocimiento como tal. Todo el conocimiento tenemos que recibirlo de otro y de manera paulatina. Por eso, cuando nos equivocamos, por este estado en el que estamos, podemos volver a reiniciar el proceso recibiendo información nueva. Cada vez que hay una conversión es porque se pasó de las tinieblas a la luz, utilizando el término acá, o como le pasó a Agustín. Él entendía una cosa y por eso se portaba mal, porque había que hacer cosas malas para adorar al Dios malo. Pero cuando recibió la información que era, por fin pudo tener un camino de conversión preciso, recibió otra información que no tenía. Y esa es nuestra ventaja, queridos hermanos, sobre los seres celestiales, por decirlo así, o espirituales que están con Dios. Ellos ya recibieron toda la información, ya la tienen. Por eso, ¿qué más pueden recibir? Cuando rechazan a Dios, lo rechazan para siempre. Esa información ya les queda ahí y hacen un revoltijo que les cambia su naturaleza. Ya no son espíritus celestes, sino espíritus demoníacos, por decirlo así, como que les cambia todo en un solo acto de decisión. ¿Qué tal nosotros hubiésemos pasado por ahí? Dígamelo a mí, pues ya no tendría oportunidad. Gracias a que tengo un conocimiento muy limitado, Dios me va regalando con su gracia, con su acción, pequeños conocimientos cada tiempo, para que yo pueda hacer mi proceso de conversión, de a poquito. En cambio estos, cuando ya dicen, ya sabemos quién eres, el Santo de Dios, ya lo saben, ciertamente, pero ¿de qué les sirve? ¿De qué les sirve esa santa información? De absolutamente nada. Ya su destino quedó marcado por la decisión que ellos mismos tomaron. No se puede hacer absolutamente nada ahí. Entonces, nosotros que estamos en este proceso, tenemos que aprender como dice aquí, los demonios que se callen la boca y ya, que se vayan de ahí porque no hay nada más que hacer. Nosotros tenemos que aprender a decir, este tiene la palabra que yo necesito. Este tiene la información que me va a servir para mí, para hacer el buen camino como Dios quiere. Este tiene la palabra y el espíritu y la fuerza para que yo pueda llegar hasta donde Dios me destinó, que es tener la naturaleza de Dios mismo. Toda mi vida debería ser apuntada hacia ese objetivo. Entonces todo lo que viva, todo lo que experimente diariamente, todo lo que Dios me va mandando desde el cielo, su gracia, sus virtudes y otras cosas, todos esos dones, carismas y lo demás, es para que yo vaya hacia ese destino, a tener una compañía eterna de Dios, viéndolo eternamente, como dice aquí la palabra, en la primera carta de San Juan, capítulo 3. Aún no se manifiesta lo que seremos, pero cuando ya lo veamos cara a cara a Él, a Dios, es porque ya somos iguales a Él. Se manifestará plenamente. Todavía no, porque vamos en ese proceso un poco lento, pero seguro. Por eso, queridos hermanos, para aprender de Dios es necesario recibir la información que es. Y para eso está la palabra de Dios. Ojo con recibir información religiosa de la ciencia. Ojo con recibir información religiosa de los artistas. Porque yo he escuchado artistas que dicen, ¿y quién tiene la verdad aquí? ¿De quién habla? Oiga, la verdad está acá. Esta es la información que nos sirve. Entonces un artista que se casa y se separa 10 veces, entonces se vuelve en fuente de información moral para los demás y pontifica sobre eso. Es que la verdad es esta, es que disfruta la vida. Cuidado con eso. La verdadera información está por otro lado. Entonces, si recibimos la luz que es, pasamos de las tinieblas a la luz. Pasamos al camino de Dios, pasamos a realizar lo que Dios ya puso en nosotros y que poco a poco tiene que irse formando, o como decía el Papa Benedicto, nosotros no somos producto de una evolución ciega. Lo que hay que hacer es un desarrollo. Ya todo lo que necesitamos ya está ahí metido, simplemente hay que dejarlo desarrollar como es.
recibiendo la información que es, haciendo las cosas que debemos hacer para que no nos desviemos de ese camino. Pidámosle al Señor que seamos de la luz. Eso es lo que está indicando la palabra. Ser de la luz es ir hacia Dios. Nos vamos a equivocar por el camino, pero recibamos siempre con humildad la información que es. Por eso aquí esta gente dice, ¿qué tiene su palabra? Pues su palabra tiene la divinidad. O como decía Pedro y escuchamos los domingos anteriores, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que tiene la palabra de Jesús. Recibamos esa vida eterna, no seamos tercos, no nos desviemos por otros caminos. Ojo con esas otras informaciones que me desvían de mi destino. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Jesucristo, Señor nuestro, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce hacia ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres, creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre con todos los ángeles proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida.
Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo, Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que, participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Señor, que el amor con que nos alimentas fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.